Es hora de escuchar la palabra de Dios. Por lo cual, en este día, hermanos y hermanas, amén, así como están, vamos a leer la Biblia. Y vamos a meditar en el mensaje de la palabra del Señor en cuanto a este mes de oración y ayuno. Amén. Y en este día vamos a ver sobre el ayuno y la humillación. El ayuno y la humillación. Y vamos a comenzar a leer, amén. Segundo libro de las Crónicas de Israel, capítulo 7. Vamos a estar leyendo en estos momentos, hermanos y hermanas, segundo libro de las Crónicas de Israel, capítulo 7. Vamos a leer del versos números 14 al 22. Versos 14 al 22. Amén. Esto que vamos a leer es el trasfondo, hermanos, de cuando Salomón, el rey de Israel, dedicó el templo. Lo dedicó, ¿verdad? Y entonces, después de haberlo dedicado, fue a descansar. Y cuando descansaba, como Dios se había agradado la acción de Salomón, esa misma noche se le reveló. O sea, Salomón tuvo una experiencia con Dios mismo. Dios escuchó la voz de Dios. Dios le habló. Aleluya. Y estas son las palabras que tenemos. Amén. Y es para nosotros también, ¿verdad? Porque esto es general de las Escrituras. Verso 14 en adelante, amén. Porque esto es para nosotros, hermanos. Porque estamos en Cristo Jesús y somos una sola asamblea, la iglesia. Y como iglesia somos miembros del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Y entonces eso es lo que leemos aquí, versos, aleluya, 14 en adelante, hasta el 22 vamos a leer, hermanos. Amén. Versos 14 al 22 de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Aleluya. Mire cómo dice. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Amén. Humillación. Oración. Y buscaren mi rostro. Búsqueda. Amén. Y se convirtieren de sus malos caminos. Amén. 5 pasos, ¿verdad? Aleluya. ¿Cómo sigue diciendo? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Ahora, dice el verso 15, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así el Dios de Israel a esta tierra y a esta casa?
Y esta va a ser la respuesta, verso 22. Porque ellos dejaron al Dios de Israel, al Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y entonces abrazaron a dioses ajenos, a otros dioses. Y no solamente los abrazaron, sino que los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Aleluya. Interesante, ¿verdad, hermanos? Promesa, promesa, amén, gloria a Dios. Ahora vamos a seguir leyendo, hermanos y hermanas, amén, en el capítulo 58 de Isaías. Isaías capítulo 58, amén. Ahora vamos a leer versos 1 al verso 6. Versos 1 al verso 6. Aleluya. Amén. Isaías capítulo 58, verso 1 al verso 6, el cual nos dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. Amén. Isaías 58, verso 4. Aleluya. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída de lo alto, en lo alto. Verso número 5. Amén. Verso número 5. Ponga el verso número 5. Amén. Verse 5. Aleluya. Amén. Ahora sí. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Entonces el número 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Ya, exactamente eso. Aleluya. Amén. Bien interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces tenemos segundo libro de las Crónicas de Israel, capítulo 7, como les decía, versos 14 al 22. Ahora tenemos verso 1 al 6 del 58 de Isaías. Amén. Ahora leamos Mateo 12, 29. Mateo 12, 29. Amén. Mateo capítulo 12, verso 29. Aleluya. Amén. Amén, ahí está. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Verdad? Si es matón, ¿verdad? Si es fuerte. Y yo pues no soy tan fuerte así como el hermano Harem. Aleluya. Si voy a casa como fuerte, hermano Harem, pues, solo así me va a agarrar, y verdad. Aleluya. Amén. Aquí el hombre fuerte habla del hombre malo. Amén. Pues hermano no, hermano pues de Dios, su corazón es para Dios. Aleluya. Amén. Y ¿cómo entonces puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aleluya. Y entonces por eso, hermanos y hermanas, amén, este mes de ayuno, en este mes de enero, para que ocurra eso. Aleluya.
Porque nosotros somos testigos, amén, de situaciones, de luchas, de pruebas, de situaciones, amén, que hermanos, hermanas, amén, confrontan en su trabajo, en sus hogares, en la congregación, amén, en diferentes circunstancias y situaciones, aleluya. Y sucede que muchas veces este hombre fuerte, que es su corazón malo, que lo que quiere destruir la iglesia, es necesario atarlo. Y para atarlo es exactamente esto del ayuno. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una lucha o batalla espiritual contra los enemigos de las tinieblas. Cada uno de nosotros tenemos esa lucha espiritual. Y fue escrita por el apóstol Pablo. Lo tenemos en el capítulo 6 de Efesios. Pablo lo dice bien claro. Nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos lucha en la iglesia contra los hermanos. No tenemos lucha en el trabajo contra el supervisor del trabajo. Sino que Pablo nos dice que tenemos una lucha que no es con sangre ni carne, sino contra personas que tienen poder, que son poderosas, por así decirlo. Lo cual nos dice literalmente las escrituras, literalmente leemos, amén, que nos dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Las potestades es un ejército organizado, hermanos. Un ejército organizado con un propósito específico y definido, y ha hecho un plan, tiene un plan definido y está bien organizado. Aleluya. Esas son las potestades y no son contadas con los dedos. Amén. No son contadas con los dedos. Son muchísimos, millones de millones. Esas son las potestades. Cuando el apóstol Pablo expresa esto escribiéndolo a la iglesia en Éfeso, y para que cada uno de nosotros también lo leamos, él veía las legiones romanas organizadas, que eran muchas. Estamos hablando de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 100,000 soldados juntos para venir contra un pueblo. Conquistar ese pueblo, matar y matar y matar y esclavizar a la gente y llevarla cautiva. O sea, estamos hablando de multitudes. Y esos son potestades. Tienen poder, porque saben que están totalmente armados para hacerlo. Entonces sucede, hermanos y hermanas, amén, que en ese tiempo estaban los pueblos organizados también y tenían ejército, pero era el ejército romano que venía, era la potestad que tenía ese poder, dominio, autoridad de llegar y poder conquistar, bien organizados, con un propósito definido. Querían su oro, querían su plata, querían esclavos, querían su tierra y todo lo demás. Y exactamente, hermanos y hermanas, eso es lo que el enemigo se organiza para tomar aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras hijas. Dios nos ha dado los bienes materiales. Sobre todo ello, hermano, Dios nos ha dado su bendición, su gracia, la salvación a cada uno de nosotros. Y somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Pero estas potestades están organizadas con el propósito de destruirnos. Y por causa de eso, hermanos y hermanas, amén,
como pueblo de Dios, y lo hemos leído en este día, la Biblia nos habla del ayuno. Aleluya. Vemos en los escritos bíblicos cuando los profetas y aquel pueblo de Dios, amén, que venía delante de Dios en humillación. Y esa humillación estaba acompañada con el ayuno. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos, amén, lo que es el ayuno. En este tiempo podemos hablar del ayuno como evitar por un tiempo estar en las redes sociales. No red social, no YouTube. Bueno, cuando se abre todo esto, ¿verdad? De una vez se da cuenta, amén, que es lo que uno ve. Aleluya. Sí, o sea, usted quiere saber la mente en que su hermano o su hermana está, amén. Solamente abra el teléfono en un app, por así decirlo, y ahí aparece en dónde está su mente y su corazón, porque de acuerdo a la mente y el corazón le envía la red social o Google a lo que a usted le interesa. Ya, así es. Y hermanos y hermanas, amén. Cuando nosotros hablamos de ayuno, pues hablamos en este tiempo de esto, hacer ayuno, de no estar en la red social. Podemos ayunar, no estar en la red social. Porque es una verdad, hermanos y hermanas, amén, que como yo se los dije hace como 2, 3 meses atrás, sí, que el Señor me puso que se les hiciese una pregunta. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Y muchos contestaron, ver mi teléfono. Ya, eso es lo que estaba sucediendo. Creo que ya no. Amén. No para leer la Biblia en el teléfono, sino para ver qué novedades hay. Y no para ver qué oración voy a hacer en este día, sino para, ¿verdad? Y sucede. Pero en el ayuno nos apartamos, nos separamos de ello para consagrar nuestro punto de vista, nuestros pensamientos, nuestro propósito a Dios. Cuando hablamos de ayuno, entonces encontramos en las Escrituras, hermanos y hermanas, que estos hombres, el ayuno, se humillaban y se reservaban de tomar alimentos. Por ejemplo, tenemos en las Escrituras las experiencias del profeta Daniel, que estudiando el tiempo en el cual el pueblo de Israel tenía que regresar a Jerusalén nuevamente, a la tierra de Israel, vio que ya era el tiempo y no se veía qué iba a suceder, qué iba a acontecer, que el pueblo estaba totalmente distraído. Entonces lo que hace es, la Biblia nos dice que vino en ayuno delante del Señor. ¿Qué es lo que hizo? Evitó poner comida, alimentos en su boca. Se abstuvo de comida. Y eso vemos, amén, en cuanto al ayuno de las Escrituras. Sabemos que tenemos una lucha o batalla espiritual, conforme le decía, contra los enemigos de las tinieblas. Ahora, lo primero que debemos de entender es esto, que estas fuerzas, amén, estas fuerzas, ¿ok?, fueron derrotadas en la cruz. Aleluya. Hermano y hermana, el diablo fue derrotado en la cruz. El sacrificio de Jesucristo
fue suficiente para neutralizar al enemigo en contra de nuestras vidas. Eso es lo primero que debemos de entender. A manera que nosotros como seguidores de Jesús tengamos todo lo necesario para permanecer firmes y victoriosos en la batalla. El enemigo está derrotado. Pero viene el apóstol Pablo, nos dice que tenemos una lucha, una batalla. Y cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos detenemos a leer lo que el apóstol escribe en este capítulo 6 de Efesios sobre esta batalla, nos damos cuenta de que Dios nos ha dado la armadura espiritual para poder permanecer, poder resistir. Y es por eso que cuando nosotros leemos sobre esas armaduras que Dios nos ha dado, son puras armas de defensa. O sea, estaba la legión romana, estaba la multitud o legiones romanas, las fuerzas de las tinieblas. En este caso, amén. Eso es lo que representa ahí cuando nos dice, vuelvo a repetir, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, bien organizados. Pablo nos presenta que Dios nos ha dado armadura. Y toda esa armadura es arma de defensa para poder perseverar, para poder permanecer, para poder presentar defensa en contra del reino de las tinieblas, hermanos, y permanecer en Cristo. Entonces, nosotros como seguidores de Jesús tenemos todo lo necesario para permanecer firmes y victoriosos en la batalla. Y como lo digo, el apóstol Pablo nos lo dijo, que en Cristo Jesús, cada uno de nosotros así lo presentó. Amén, así lo presentó. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto es muy importante entenderlo cuando lo leemos. Cuando leemos y nos dice, somos más que vencedores. Porque esa frase significa de que ya otro venció por nosotros. Y este es Jesús. Eso significa, somos más que vencedores. Jesús derrotó al enemigo, derrotó las huestes de las tinieblas en la cruz. Y es por ello que ahora decimos, y Pablo nos lo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en esta seguridad debemos de estar plenamente convencidos de que al venir ante nuestro Padre Celestial, que nos ama muchísimo, nos ama con amor apasionado, Él nos va a atender, nos atenderá y sabemos que nos escuchará nuestro clamor al venir humillados ante su presencia, conforme nos lo dice el texto sagrado de este día. El texto sagrado de este día que Dios mismo, de la boca de Dios mismo salió, hermanos y hermanas, amén. Salomón estaba descansando y viene Dios, se le presenta y le habla. Aleluya, le habla, y conforme hemos leído, hermanos y hermanas, amén, Dios le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hermanos y hermanas, nos está hablando la Escritura de una acción, de actitud nuestra, la actitud correcta para venir delante de la presencia. Y entonces cuando nos dice, si se humillare mi pueblo, venimos humillados delante de Dios en oración y ayuno. Es por eso que llamamos el mes del ayuno, porque necesitamos venir humillados delante de Dios. Somos más que vencedores, pero también hemos visto que estamos en una batalla, siendo más que vencedores. Y que para vencer en esa batalla, hermanos y hermanas, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Pero ahora lo que sucede es lo siguiente. Ya esa armadura fue conquistada, ya es nuestra, aleluya. Pero lo que sucede es lo siguiente. Que vestirnos de esa armadura muchas veces nos cuesta. Como por ejemplo el yelmo de la salvación. El escudo. Que muchas veces, hermanos y hermanas, amén, como no nos apartamos, separamos tiempo a meditar en las Escrituras. Sí, hermanos y hermanas, que es una gran verdad. Muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús saben más la vida de los hermanos, de las hermanas y de personas por causa de la red social. Saben más de ello que de la Biblia misma, porque el tiempo se ocupa más en la red social que en la Biblia. Entonces es lógico que a pesar de que somos más que vencedores, en nuestros pensamientos hay más de aquello que nos puede desvariar, porque influye a nuestro comportamiento, a nuestras decisiones, a nuestros pensamientos. ¿A qué vamos a hacer? Viendo a otra persona lo que está haciendo. Y si está haciendo lo incorrecto, entonces no nos damos cuenta y queremos copiar ello. Pero cuando tenemos las Escrituras, nos alimentamos de las Escrituras, separamos tiempo y venimos delante de Dios a escucharle, a meditar en Él, pues vemos la situación en nuestro hermano, nuestra hermana, amén, y no para criticarle, porque es suficiente el diablo, hermano, para condenarnos. El diablo viene y nos acusa delante de Dios, y venimos nosotros y nos ponemos a la par del diablo. No vamos a hacer pareja con el diablo. Tenemos que hacer lo correcto. Y ya que nos damos cuenta, posiblemente nuestro hermano, nuestra hermana, amén, no se da cuenta, pues entonces vamos a orar por ellos. Porque estamos meditando, estamos en esa humillación, estamos meditando, separamos tiempo, oración y ayuno, y podemos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos meditar en el Señor. Y ahí el Señor nos deja ver cosas incorrectas en nuestros hermanos. Lo podemos ver. Muchas veces no es el Señor, sino que nosotros lo vemos y oramos. Señor, ayúdalo. Señor, fortalécele. Señor, que pueda ver. Señor, que pueda aprender. Y es por ello, hermanos y hermanas, el tiempo de oración y ayuno, porque lo necesitamos todos. Si mi pueblo se humillare, y en esa humillación va el ayuno. Y qué bello lo que encontramos aquí. Como le digo, hermano y hermana, estas son palabras directas de Dios. Dios se lo dijo a Salomón, lo escribió. Si mi pueblo se humilla, invocan mi nombre, oran y me buscan y se convierten de verdad, entonces yo los voy a oír. Hermanos, damos gloria a Dios, amén. Damos gloria a Dios porque yo lo veo. Yo creo que todos los hermanos, amén, que están en la hora primera, la de la oración, las peticiones que presentamos, amén. ¿Cómo vemos las peticiones, cómo Dios las responde? Cosas imposibles. Cosas imposibles. Pero
yo creo que todo es posible en Dios, pero a veces, aleluya, a veces digo yo, wow, ¿será que va a suceder esto? Pero las hermanas oran y oran y oran y presentan lo mismo. Y viene la hermana con todo deseo y ahí viene el clamor, aleluya, Señor, restaura, Señor, glorifícate, Señor, una, aleluya. Yo digo, wow, amén. Bueno, yo me tengo que unir, es lógico. Amén, Señor, hazlo, aleluya. Pero entonces, de ahí vengo y veo, wow, Dios se glorificó, Dios lo hizo. Y yo digo, wow. Sí, o sea, yo creo que las hermanas, amén, son testigos de lo que sucede presentando las peticiones y cómo Dios las responde, aleluya. Es bello. Y eso es lo que tenemos aquí. Si mi pueblo se humilla, el cual invocan mi nombre, oran, buscan mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros, hermanos y hermanas, amén, muchas veces en nuestra familia, en nuestros hogares, en el trabajo, en cualquier lugar, amén, tenemos luchas y tenemos situaciones adversas. ¿Y por qué sucede? Muchas veces exactamente por esto, hermanos, amén, que la tierra necesita sanidad. Aquí, cuando aplicamos esto o vemos esta expresión, y sanaré su tierra, es literal. Eso es literal. Eso es literal, hermanos y hermanas, amén, cuando nosotros leemos esto que dijo Dios. Porque había familias que la tierra no les producía. En este tiempo había tierra que no les producía. Otros venían, amén, esas plagas y en la media cosecha se comenzaban a comer todo. La familia veía, amén, el buen fruto y decía, wow, este año vamos a tener buena cosecha. Pero de repente, a media cosecha, llegaba una plaga y se acababa la cosecha. Y la familia decía, oh, ya, ahora que... Y se empobrecían. Y era un problema. Pero en el mensaje, en el sentido espiritual, viendo esto, aplicándolo a nuestras vidas, podemos aplicarlo a nuestras familias, a nuestras propiedades, a nuestro diario vivir, a esa relación que tenemos con el Señor, a ese gozo que tenemos que disfrutar de Jesús siempre. Amén. Es aplicable. Porque la tierra es donde produce fruto. Y nosotros somos productores de frutos. Frutos del Espíritu y no fruto de la carne. Entonces cuando vivimos exactamente humillados delante de Dios, venimos delante de su presencia en oración y ayuno. Ese problema que teníamos, que le decíamos, Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y el Señor nos ha dicho, quítese ahora de ustedes esto. Porque Él nos ha dado la armadura, Él nos ha dado de su espíritu, Él nos ha santificado, para que estemos capacitados, hermanos y hermanas, amén, de darle gloria y honra con nuestra vida. Él nos ha capacitado para ello. Como le dije desde un principio, el enemigo fue derrotado en la cruz. Pero el problema sucede en nosotros. Y Dios quiere que esto sea una verdad en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Somos más que vencedores, somos victoriosos. Entonces, en ello nos gozamos y nos alegramos siempre en el Señor. No digo, amén, que todo a nuestro alrededor está perfecto. No estoy diciendo eso. Porque puede haber circunstancias controversiales en nuestras vidas, pero hay algo que está sobre todo, y es el gozo. Es el gozo del Señor.
lo cual es nuestra fuerza. Y hay personas que dicen, wow, esta persona tiene todo lo que necesita, todo está bien. ¿Por qué? Porque su comportamiento lo dice. ¿Cómo su comportamiento lo dice? Que no lo ves siempre riéndose, alegre, respetando a todo mundo, saludando. Y cuando ya entran en intimidad con esta persona que se conocen, dicen, tiene este problema, tiene este problema, tiene este problema. Amén. Pero lo que sucede es que es Cristo Jesús el que está en medio de todo. Y siendo Cristo Jesús estar en medio de todo, y haberle entregado la vida a Cristo Jesús y dejar que Cristo ministre el alma, el espíritu de la persona, entonces va a reflejar la vida de Jesús en su vida. Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana, de su interior van a correr como ríos de agua viva. Esa es la manifestación de Dios en la vida del creyente. Y eso es, hermanos y hermanas, amén, lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que se cumpla eso que está escrito. Aleluya. Esto que estamos leyendo, hermanos, como le digo en segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, es palabra de Dios directamente de el pacto que Dios hizo con Salomón. Ahora, nosotros tenemos un pacto con Dios y lo recordamos todos los meses a través de la Santa Cena. Amén. Tenemos pacto con Dios. En el pacto de Dios, Dios se compromete. Dios se compromete. Y Él cumple. Él cumple. O sea, hermanos y hermanas, todas las promesas que están en las Escrituras, como pueblo de Dios, como sus hijos, son nuestras. O sea, Dios lo cumple. Y muchas veces el problema existe en nosotros, que no podemos cumplir en el Señor. Y exactamente por ello, hermanos y hermanas, es esta situación del ayuno y la oración. Por lo cual, si mi pueblo se humillare, tú siendo miembro del pueblo de Dios, te unes al pueblo de Dios para que todos juntos presentemos ante nuestro Padre Celestial que haga su voluntad en cada uno de nosotros, que su voluntad reine en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Y entonces leemos esto, hermanos, verso número 6 de Isaías, capítulo 58. Verso 6 de Isaías, capítulo 58. El ayuno. Amén. El ayuno. Es lógico que el ayuno es voluntad de Dios. Y por eso hacemos. No es que Dios lo necesite, sino que nosotros lo necesitamos. Entonces leemos ahí que el cual dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, obras impías en la persona. Nosotros vemos cristianos, hermanos y hermanas, amén, que dicen soy cristiano, pero tienen obras impías todavía. Y tienen que sacudirse de ello. Ahora, ¿cómo es posible ello? Exactamente por eso el ayuno, hermanos y hermanas. Porque si nosotros no nos sacudimos esa impiedad de nuestras vidas, entonces nos morimos. Y después, aleluya. ¿Cuándo es el próximo mundial, hermano? 2026. Entonces van a aparecer allá en el 2026 del mundial. Pero a la iglesia no se van a acercar. Sí. Sí, entonces ya eso. Por eso es necesario, entonces, exactamente esto, el ayuno. Porque
la carne quiere tomar posesión de la vida de Dios en nosotros, del Espíritu. Pero el ayuno viene y somete eso. Y en esa consagración de ayuno, amén, estando con el Señor, hermano y hermana, amén, Dios trabaja en cada uno de nosotros, en la vida del cristiano, en la vida del seguidor de Jesús, y viene y somete ese problema de impiedad en su vida. El pecado está a las puertas, hermanos. Amén. Abrimos la computadora y vamos a internet y solamente escribimos y la información que queremos y ya llega. Lo que queremos ver, lo vemos. El pecado está a las puertas. Pero cuando nos presentamos delante del Todopoderoso en oración y ayuno, ese problema de impiedad, esa situación de carácter mundano, pecador, se somete. ¿Y por qué es que sucede esto, hermano y hermana? Amén. Porque el diablo fue vencido. Por eso que tenemos la oportunidad de venir delante de Dios. Aleluya. No hay esperanza alguna. Pero en el Señor tenemos esa esperanza. Y entonces, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Y este es otro punto esencial, hermanos y hermanas, en el ayuno. Que en el ayuno tenemos esa experiencia que estamos para con el Señor y aprendemos a creer. Aprendemos a creer. Cualquier necesidad venimos y la presentamos, oramos delante de su presencia y creemos que la hemos recibido. Creemos. Y no como andar, como dicen, declarando, por fe lo he recibido, por fe lo he recibido. No, sino que es una experiencia personal en el Espíritu. O sea, nosotros no somos hermanos de aquellas loras que se les enseña a hablar, porque así sucede. Se ve en la televisión que el hermano, la hermana me dice, ¿cómo es que dicen? Dicen, por fe lo recibo, por fe lo he recibido, por fe es mío, aleluya. Y declara, ¿verdad? Y entonces se repite como una lora, como uno de esos pájaros que hablan, ¿verdad? Amén. Y se repite, sin entender en su espíritu lo que está expresando. Y ya, exactamente, no lo entiende en el espíritu lo que está expresando, sino que solamente lo repite. Ahora, cuando estamos en ese tiempo con Dios en oración y ayuno, hay algo que sucede en nuestro espíritu. Entendemos verdades y sabemos que no es solamente hablar como una cotorra, sino creer, saber en el espíritu que es mi bendición y confesarlo con mi boca. Es mío. Y se ve todo lo contrario. Se ve todo lo contrario, amén, pero es mío. Y es imposible, pero es mío. En cambio, este es el problema cuando se repite como la cotorra, como las loras. Amén, este es el problema. Que cuando declara y dice, lo declaro en el nombre de Jesús y no se ve, entonces comienza a dudar. Comienza a dudar y luego pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y lo comienza a ver imposible. Y pasan 4 semanas y va a la misma actitud. Y se somete a lo que ha creído. Bueno, esto así es. Y no cree que en Dios es posible. Y sigue lo mismo.
Pero cuando se entiende en el Espíritu, se asimila, lo deja, puede observarlo en el Espíritu, es asimilado en el Espíritu, y lo creyó, lo declaró y sabe que así es. Por más que haga el diablo, no puede quitar esa convicción del corazón. No puede. Por ello, hermano y hermana, amén, que como cristianos no somos, sí, somos personas emocionales, presentamos emociones, pero la fe no es ni de sentir ni de emoción. La fe es seguridad. Y eso es lo que hace la oración y el ayuno cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces sucede eso exactamente aquí, hermanos. Amén. Lo que tenemos en este verso número 6. Y que rompáis todo yugo. Porque muchas veces, amén, las personas están atadas, están cautivas. Y tiene que manifestarse el poder de Dios. ¿Por medio de quién? Cristo mora en nosotros. Y Él quiere manifestar de su verdad, de su poder, de su compasión a las vidas por medio de nosotros. Y eso es posible, hermanos y hermanas, amén, cuando dedicamos esta vida a oración y ayuno. Es por eso el ayuno, hermanos y hermanas. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Exactamente esto del verso número 6. Que se manifieste el poder de Dios, aleluya. Ahora, tenemos este ejemplo de este evangelista, hermanos. Evangelista y pastor. Posiblemente usted ya lo ha escuchado porque él ha escrito libros. Él ha escrito libros y su nombre es Brigham. No es Brigham, es Brigham, porque él es chino, ¿verdad? Mire, este hermano en el año 1984 en China, ¿verdad? Fue apresado por causa de predicar el evangelio, por causa de ser cristiano. Fue apresado, torturado. Y mire cómo sucede esto, hermano y hermana, amén. Pedro está en la cárcel. Amén. Y conforme leemos en las Escrituras, capítulo 12 del libro de los Hechos, conforme leemos aquí en este capítulo 12, vemos de que este Herodes lo iba a volarle la cabeza, o sea, lo iba a matar. Pero vemos aquí que la iglesia intercedía por Pedro. Amén. La iglesia lo tenemos en el verso número 5 del capítulo 12 del libro de los Hechos, el cual dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, Dios lo libró de la muerte, Dios lo libró de torturas, prácticamente. Pero la situación de hermano pastor y evangelista Brigham, el Señor viene en la noche y se le revela y le dice: vas a ser torturado grandemente, le dice. Imagínense, el Señor le está diciendo eso. ¿Cómo es que el Señor va a permitir que yo, usted, su hijo, su hija, pase? Oh, wow. O sea, ¿cómo es eso? Si Él es el Todopoderoso. Hay cosas que no podemos explicarlas, hermanos y hermanas, amén. Pero Él es Dios. Y Él es perfecto en todo lo que dice, en todo lo que hace. Él es perfecto, aleluya. Gloria a Dios.
Y vemos en los libros que él escribe, en su experiencia, que cuando Dios le habló, se preparó, nuestro hermano, se preparó ayunando. Y ayunó, porque él lo escribe, desde el 25 de enero del año 1984 hasta el 7 de abril. Hasta el 7 de abril. Interesante. Enero 25 del 84 al 7 de abril. Ahora, cuando digo de ayuno, no comida. Y la comida que le daban en la cárcel, él la daba a otra persona, porque se puso a ayunar. No comida. De tal manera, dio su comida a otros prisioneros, y el compañero de celda se convirtió viendo cómo podía soportar semejantes torturas y sin comer. ¿Cómo era que podía soportar esas torturas y no comía? ¿Cómo era posible? Se convirtió diciendo, bueno, eso es imposible. Porque conforme se escribe, eso fue así, fue torturado sin piedad. ¿Por qué sin piedad? Porque querían sacar la información de él. ¿Dónde estaban las células? ¿Quiénes eran los miembros de las células? Y tenía que decirlo todo. Y como no hablaba, pues intensificaban la tortura para que hablase. Y no habló. Porque el punto es ese, que, amén, lo apresan y quieren la información de todos para llegar a todas las células y apresar a todo el mundo y hacerle que niegue a Jesús. Y el hermano dijo no. Aleluya. ¿Cómo pudo soportar el hermano? A través del ayuno. Creyó en Dios. Hermanos y hermanas, ¿por qué el ayuno? Es exactamente para ello. Para que podamos nosotros también soportar las pruebas, las luchas, amén, presentar defensa, vivir para Dios. ¿Por qué el ayuno? Para vivir consagrados para la gloria de Dios. ¿Para qué el ayuno? Porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Es por ello, amén, este mes de enero es mes de ayuno y esperamos que usted se envuelva en esto, hermano y hermana. Amén, que todos lo necesitamos. Aleluya. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte,
Ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Ney1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.